cuando uno se pone serio pasan esas cosas, ¿no? Entonces, recuperamos un poco la idea, no nos queremos extender tampoco mucho y para evitar la mano invisible que controla estos espacios, eh, pues recuperar un poco la idea. Entonces, en términos generales, hablaba de cómo esta asociación del quetzal con lo bello, eh, pues también la podemos rastrear desde la filosofía contemporánea y desde la filosofía antigua. Entonces, les platicaba que en ese texto de Gadamer se asocia la belleza, por lo tanto también la sabiduría con el orden cósmico universal, ¿no? Entonces, la sabiduría, que es uno de los escenarios más bellos a los que podemos aspirar como humanidad, precisamente lo es en tanto que se asume, digamos, para plantearse o para explicarse el orden cósmico de las cosas. Ese es el sentido de belleza que nos lleva a la concepción de sabiduría y por ahí también podríamos entrar a leer la noción de Quetzal, ¿no? Siguiendo esta idea y esta asociación de la serpiente sabia. Si acuerdan, cuando hablábamos del día Coat en semanas anteriores, pues hablábamos de que la serpiente es el símbolo de la fertilidad, pero también es el símbolo de la comunicación entre la jícara celeste y la jícara terrestre. Muchos de las figuras de eso que llamamos dioses, que no necesariamente lo son de estas entidades, tienen una serpiente en su mano. Quetzalcóatl la tiene y la serpiente de Quetzalcóatl es bien interesante porque viene de arriba hacia abajo, recibiendo precisamente, digamos, la, la influencia de la jícara celeste y que se va a derramar en la tierra. Entonces, por eso Quetzalcóatl es el gran generador de la existencia en este plano, porque él baja los dones del cielo, digamos, la información del orden cósmico a un orden telúrico, digamos, ¿no? Esa es la noción de Quetzalcóatl. De alguna otra forma también se relaciona bajo esta idea que plantea Edwin con, por ejemplo, Tlaloc o Chalchitlicue. Entonces, ¿por qué? Porque son energías, son entidades energéticas relacionadas con el agua. Entonces, dijimos desde el principio de la transmisión de en la tarde que Quetzalcóatl nos enseña la agricultura, nos enseña cómo trabajar la tierra. Y en ese cómo trabajar la tierra no es posible pensar tal acción sin la presencia del agua que viene del cielo en forma de lluvia y del agua, por lo tanto, también que se distribuye a partir de los campos de la tierra. Digamos, el agua que se encuentra depositada en el subsuelo. Entonces, de ahí entra en conjunción con tanto Tlaloc como con Chalchitlicue. Hay otras asociaciones también interesantes que se derivan de Quetzalcóatl, por ejemplo, ya decíamos con Tezcatlipoca, por ser, digamos, la dualidad, con el mismo Xolotl, dado que Quetzalcóatl es conocido como la estrella de la mañana, también hay su gemelo, que es la estrella de la tarde, que es Xolotl. De alguna forma están ahí hermanados, son gemelos los dos. Uno sale por la mañana, otro sale por la tarde. Y de esa manera también se conjunta, decíamos también, con el nombre de Hecat Quetzalcóatl. Hecat Quetzalcóatl como una entidad que daba sus cualidades para el tránsito de la tierra, es decir, para las personas que se dedicaban al comercio, a distribuir mercancías. ¿Por qué? Porque eran conocidos como los barredores de los campos, como lo hace también el viento, ¿no? Que recorre los campos, que va, que viene, que regresa, etcétera. Así los comerciantes van de un camino al otro, recorren esos tránsitos y se mueven tan libremente como podría decirse el viento. De alguna otra manera también tiene asociación con Mictlantecutli por este relato que ya les contaba Edwin del Monte del Sustento y cómo a partir de también engañar de cierta manera a Mictlantecutli puede robar esos granos y llevarlos, llevar el maíz, llevar todas las semillas conjuntas para el alimento de los humanos. Entonces, estas son algunas de las asociaciones que hay en torno a la figura de Quetzalcóatl y cómo también ellas son representadas no solo en los relatos y no solo, digamos, a partir de las figuras o de las iconografías de los códices, sino también están presentes en las zonas arqueológicas, ¿no? Hay muchas construcciones
antiguas. Por ejemplo, muy cerca de aquí, en un lugar que se llama Calixtlahuaca, hay un templo, bueno, un basamento dedicado precisamente a Ejecatl. Tiene esta condición de que es circular, ¿no? Y está dedicado a Ejecatl Quetzalcóatl, ¿no? En el plano central de la Gran Tenochtitlán, lo que era la Gran Tenochtitlán, había un templo, un basamento dedicado, un cali, un edificio dedicado a Quetzalcóatl, que también tenía estas características. Leía hace unos días, hace un rato también, este texto que les comentaba en la tarde de Florescano, y se asume también el gran asentamiento de Cholula estaba dedicado a Quetzalcóatl, por lo tanto estaba dedicado también a Ejecatl. Entonces existe esa condición, y seguramente ustedes tienen noticia de, por ejemplo, Xochicalco. Xochicalco tiene en varios de sus edificios grandes representaciones de esta noción de Quetzalcóatl. Lo mismo Teotihuacán, el gran templo dedicado a Quetzalcóatl. Entonces, en Chichen Itzá, por ejemplo, se habla de la pirámide dedicada a Kukulcán, que sería en otro idioma y con algunas otras características esta misma evocación de esta noción. Entonces, Quetzalcóatl está puesto en diferentes entidades y en diferentes momentos, asumiendo esta condición dual también entre él como entidad, digamos, luminiscente, y Xolotl como entidad telúrica, lo que decía hace un rato, esta serpiente que viene de arriba hacia abajo, tratando de establecer la comunicación que logramos con la palabra, otra vez la asociación con Hecate, con el viento. Entonces, de esta manera, pues estamos cerrando los 8 o 9 aspectos que les mencionamos, que les anunciamos por la tarde, y espero que hayan sido claros los pensamientos, las ideas que les pudimos compartir, y que de esta manera podamos entender cómo a partir de situarnos en este primer espacio, en este primer lugar denominado Tlahuiztlampa, y asociarlo con este cuidador, con el primer árbol sostenedor del universo que es Quetzalcóatl, es que podemos llevar todas estas cualidades a un ejercicio poco a poco que nos va encaminando a saber cómo realizamos la práctica de la danza. Entonces, decíamos que no podemos hacer danza sin primero situarnos en un lugar ritual, en un lugar sagrado. Entonces, las cualidades que nos deja ver Quetzalcóatl justamente a partir del ejercicio, de la práctica de la danza, pues es la libertad, es el movimiento, es la ligereza del cuerpo como el aire, es ese sentido de las vueltas cuando estamos girando como una serpiente lo hace también, ¿no? Es ese sentido de poder aprender constantemente a partir de la experiencia y con ello lograr poco a poco acercarnos a esa belleza que nos implica el Quetzalcóatl, ¿no? La sabiduría. Entonces, el acercarnos poco a poco a esa sabiduría implica práctica, decimos pues en varias ocasiones, ensayo, un error y después la corrección. Esa es la parte que nos lleva justamente a llegar al conocimiento y con eso a la sabiduría. Entonces, emprendemos un tránsito de entender a Quetzalcóatl siendo un mito, desde la parte mitológica de la concepción prehispánica, y cómo ese mito nos da la oportunidad de pasar a la realización de ritos, de rituales, y cómo eso, digamos, es la estructura de lo que conocemos como cultura, guardado en la memoria histórica de un pueblo. Sin embargo, esa memoria histórica se tiene que poner en práctica, digamos, en una práctica performativa, en una práctica que sea lo que sea, nos tiene que interpelar. Nosotros entonces seríamos sujetos que estamos practicando ese ritual. Por lo tanto, estamos formando parte también de ese mito. Lo estamos recreando una y otra vez a partir del relato, de la práctica misma de la danza, del canto, de la velación. Y no solamente lo comparto o lo expreso yo mismo, sino que lo expreso al que está a mi lado, en ese sentido del grupo de danza, por ejemplo. Y no con eso se acaba este proceso comunicativo, con este proceso performativo, sino que hay una relación también que implica a la otra persona o a las otras personas que están presenciando ese ritual. Entonces, de esa manera podemos recrear una y otra vez la condición mítica de, por ejemplo, en este primer aspecto, Quetzalcóatl. Pues muchas gracias, muy buenas noches, cuídense mucho,
Nos escuchamos el día de mañana. Saludos a todos. Buenas noches, que descansen.